Este episodio llega a ustedes gracias a Cementos Progreso. Hoy, más que nunca, Dominicana se construye con progreso, impulsando un futuro con visión, sostenibilidad y cercanía. Maciel Mejía, Arquitectura del Paisaje. Diseño sensible y sostenible que integra naturaleza, territorio y experiencia humana. Panelli, superficies que transforman ambientes contemporáneos con estilo, precisión y una estética que eleva cada espacio. Hola, le damos la bienvenida al podcast de Arquitecto, un punto de encuentro e intercambio de experiencias sobre la arquitectura, la ciudad, el diseño, el arte y la cultura en general en la República Dominicana. Yo soy Carmen Ortega González y hoy, junto con Lourdes Periche, nos vamos a adentrar en las montañas de Jarabacoa. Hola, Lourdes. Hola. Bueno, yo estoy súper contenta porque tenemos hoy de invitado nada más y nada menos a quien hizo la portada de Arquitecto, porque fue el autor, es el autor de esa maravillosa residencia en Jarabacoa, y él es Luis Sabater. Bienvenido. Hola, un placer. Luis. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Para mí, para A20 es un honor que nos consideren para esta ocasión y que nos hayan seleccionado para la revista. Bueno, pues arrancamos. Luis, cuéntanos cómo surge el encargo de este proyecto. Esa es una historia graciosa porque esta pareja de jóvenes que viven en Nueva York, son hijos de dominicanos, ya segunda generación de Nueva York, empiezan a buscar en internet y empiezan a contactar a muchas firmas diferentes. Y nos contactan a nosotros, yo de una vez les respondo y nunca ven el correo de nosotros. Sin embargo, vieron el correo de Maciel Mejía, la paisajista, quien vuelve y entonces nos trae a nosotros a colación para el tema de la arquitectura. Y algo interesante que sucedió es que nosotros fuimos los únicos arquitectos que accedimos, y yo creo que por juventud, quizás no sucede ahora de nuevo, pero en ese momento fuimos los únicos que accedimos a visitar el terreno sin ningún compromiso. Es un lugar bastante remoto. Ahí se dio una buena química con los propietarios y fue el inicio de todo. La casa está en Jumunuco. Uh-huh. Eso es Jarabacoa, pero como tú dices, bien adentrado más hacia los bosques, hacia la montaña. Pero todavía yo había oído Jumunuco. No es Jumunuco. Yo aprendí que es Jumunuco. Sí, son dos lugares diferentes. Jumunuco en La Vega, más cerca del pueblo de La Vega. Jumunuco es a 40 minutos luego de pasar el pueblo de Jarabacoa. Bien. Ok. Entonces, bueno, ¿qué es para ti? Bueno, no es nuevo para ti trabajar en la montaña, Luis, porque conocemos ya el trabajo anterior de la Casa del Bosque. Una obra premiada en la recién o pasada Bienal de Arquitectura de Santo Domingo y que también reseñamos, ¿no? Ya hace varios años de esto. Entonces, ¿qué significa para ti, o sea, este trabajo de cómo adentrarse en un lugar, como tú dices, remoto, con una topografía y unas características tan determinadas? Jarabacoa tiene una magia única en el país y extraña. Jarabacoa es el único lugar donde las personas piden madera. No pasan ciclones, no pasan terremotos, no hay sol, no se deterioran los materiales, digo yo. Porque ese miedo que evita a la persona explorar otras materialidades allá no se da. Entonces, de repente, lo primero que a mí me emociona de trabajar en la montaña es ese acceso a una materialidad un poco más noble. Obviamente, ya mientras más remoto se convierte la ubicación, como en el caso de la casa de Jumunuco, entonces también hay que empezar a pensar en una mano de obra menos calificada, menos especializada. Porque el acceso que uno tiene a materiales y a mano de obra, si uno no quiere que el presupuesto se salga de proporción, entonces todo empieza a ser bastante básico. Entonces hay que abordar el proyecto con esa mentalidad de conciencia, de austeridad,
y de trabajar con los recursos que están cerca del punto. Obviamente, todo empieza con un análisis de la topografía. Antes de tirar la primera línea, es fundamental entender cómo se comporta la tierra y cómo se puede emplazar el proyecto. Porque lo que pudiera funcionar en cualquier escenario plano, de repente ahí no funciona. O sale una idea totalmente distinta, como la de esta casa, que uno entra por el segundo nivel. Y el segundo nivel queda incluso por debajo de la entrada del terreno. Entonces, es interesante, es distinto. Ok, y de ahí es el nombre de la casa, The Bridge House, o sea, la casa puente. ¿Hay referencia alguna a una famosa casa modernista de The Bridge House? O no, o solo es por esa relación. Un poquito, ¿cómo surge ese nombre? Concepto? Se lo dan los propietarios a mitad del proceso de diseño. No es una referencia a esa casa modernista. Nosotros, cuando empezamos a explorar las distintas maneras de emplazar la casa en el terreno, una de las cosas que más interesante nos parecía era que para llegar a la casa había que cruzar un puente. Y por cómo se da la topografía, era casi necesario, a menos que uno quisiera entrar por el nivel de abajo. Pero con todo lo que sucedió en el proceso de diseño, que establecimos que queríamos llegar por arriba, la manera de hacerlo era con un puente. O sea, es un tema práctico, pero se convirtió en un momento muy potente en el diseño. El puente era más largo en el diseño. Luego el replanteo en obra cambió y entonces se acortó el puente. Pero ese momento era tan potente que ellos durante el diseño le nombraron a la casa The Bridge House. Cuanto a programa de áreas, cómo se organiza, cuáles eran las expectativas, ¿no? del cliente o de esa familia. Es un programa bastante sencillo en el sentido de que son las áreas sociales típicas, solamente 3 habitaciones y un estudio que sí pudiera convertirse en una 4ª habitación si se quisiera. La casa también tenía un interés de monetizarse en el futuro, de ser una renta vacacional. Entonces ahí empieza un poquito esa conversación de separar ese plano privado en el primer nivel con la máster arriba. Y entonces un segundo nivel que sea más dedicado a la renta, que en este caso es el nivel de abajo. Y es un hecho, o sea, ¿piensa así o ellos después que la vieron construida declinaron? Todavía mantienen un gran esfuerzo en terminarla. Todavía no está terminada. Incluso cuando Carmen me llamaba para documentarla, yo decía que no está terminada todavía. Pero sí, yo entiendo que ese sigue siendo el plan, que va a estar disponible para alquiler. Luis, ¿y realmente qué le está faltando a la casa? Porque yo la veo enterita. Son temas constructivos de último minuto que se presentaron, hay que enmendar. Y otra pregunta, en un proyecto de estas características, en Jarabacoa, que ya ustedes están teniendo experiencia porque ya van varias casas, aparte de lo que comentaste, obviamente, de la topografía, del uso de la madera, ¿hay más elementos o criterios a tomar en cuenta que no sucede en una casa en la playa, por ejemplo, o en Santo Domingo? Voy a tratar de recordarme esa pregunta, porque mientras te la hacías, recordé algo muy importante que no mencioné de la pregunta anterior. Y vuelvo hacia acá. Cuando nosotros visitamos el terreno la primera vez, que incluso fue Maciel a esa visita, fuimos Fernando, Maciel y yo. Los propietarios nos señalaron un grupo de árboles que ellos se habían enamorado. Y ellos decían, nosotros queremos que la casa abrace ese grupo de árboles y que lo conservemos dentro del proyecto. Una locura por la topografía. O sea, ese intento de salvar esos árboles y estructurar una casa en esa pendiente tan pronunciada no era muy lograble. Y la mayoría de los arquitectos con los que ellos se entrevistaron le descartaron la idea. Y también nosotros fuimos los únicos que le dijimos, eso está interesante, vamos a ver qué logramos con esa idea. Entonces, el programa de áreas tiene mucho que ver con estructurar la casa alrededor de ese atrio, que incluso lo que le da un gran distintivo
a un programa de área bastante típico, de repente tú lo organizas alrededor de ese atrio central. A nivel de llegada, tú cruzas el puente, abres la puerta y tú te topas con ese grupo de árboles que se quiso conservar en el principio. Te enfrentas con esa decisión de voy hacia los espacios sociales, voy hacia la zona privada. Entonces es un elemento que realmente estructura muchísimo el diseño desde el programa. O sea que la función del atrio, además de ayudar y hacer, ¿verdad?, la fluidez entre los demás espacios, permitir la circulación y la separación de las áreas, era salvar entonces ese grupo de árboles, conservar eso. Sí. Me imagino que Maciel se entusiasmó muchísimo con eso. Totalmente. Y lo gracioso es que al final de todo, esos arquitectos sí tenían razón, no se pudieron salvar. No se pudieron, pero sembraron otro. Hay Sí, algo ahí. Tienen el espacio verde. Ahí hay otro árbol del mismo que abundaba en el terreno, pero con los movimientos de tierra fue imposible salvarlo. Okay. Entonces ahora sí, la diferencia de hacer una casa en la montaña. Bueno, ya me diste una. Con eso que explicaste, aparecen árboles que hay que preservar. Sí. Pero no sé si hay algo así como que te parece interesante recordar. Esa oportunidad de reforzar la conexión con la naturaleza a un modo muy íntimo. Entonces, eso caracteriza mucho que la casa está prácticamente totalmente abierta al paisaje. O sea, uno se sienta en cualquiera de los espacios y está enmarcando el bosque que abraza el proyecto. Y eso es algo muy particular de cuando uno se inserta en la montaña, en esa vegetación densa. Esa oportunidad de abrirte 360 grados y mantener la privacidad que la misma naturaleza le da al proyecto. Es un entorno de mucha lluvia, entonces es un entorno de grandes vuelos arquitectónicos, tal como sucede en la casa, precisamente para disfrutar del evento, pero sin ser afectado por el mismo. Y el tema de las aperturas, ¿cómo manejaron eso, ¿no? Ya dentro de la espacialidad de la casa. ¿Las aperturas en qué sentido? Hacia afuera, o sea, el contacto, o sea, desde los espacios interiores, la continuidad entre interior y exterior, o sea, arquitectura y paisaje. En algunos lugares es tan sencillo como abrirlos los más posibles, a básicamente borrar esa distinción entre exterior e interior. En otros lugares es mucho más estratégico. Por ejemplo, desde que uno entra y cruza el puente, esa primera impresión de la casa es un enmarcado de la naturaleza, es un cuadro natural. Cuando uno gira hacia la izquierda o a la derecha, que Fernando Calzada lo captó magistralmente en su fotografía, hay unos corredores de luz bañados por luz natural que desembocan en una visual abierta, enmarcada también de la naturaleza. Entonces, ese tipo de momentos son muy especiales dentro de la casa. Se abre tanto verticalmente, en los planos de paredes, como entonces verticalmente. A nosotros nos gusta traer esa luz natural en los espacios donde se empiezan a sentir muy oscuros. Entonces, parte del contraste natural de la luz en esa casa es esa estrategia de usar tragaluces para mantener el ambiente bañado en luz natural, en cualquier espacio de la casa. En el corazón del Caribe, donde la tierra vibra con historia y esperanza, nace una nueva etapa de construcción y progreso en República Dominicana. Somos una empresa guatemalteca con 125 años de trayectoria en la industria del cemento, concreto y materiales para la construcción. Cementos Progreso llega a República Dominicana, consolidando su presencia en 8 países de América Latina y el Caribe. Tenemos sólidos valores y un firme compromiso con la responsabilidad social corporativa. A lo largo de nuestra historia, hemos contribuido al fortalecimiento de cada una de las economías en donde operamos, impulsando el desarrollo sostenible en los ámbitos económico, social y ambiental. Es un orgullo ser parte de esta nueva etapa, donde cada esfuerzo cuenta para el desarrollo de nuestra nación. Reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del país, asegurando la continuidad de una marca que los dominicanos conocen, valoran y confían: Cemento Titán. Mantendremos los estándares de calidad que, por décadas, la han posicionado como referente en el mercado nacional. Seguiremos aquí, siendo parte de cada obra, cada proyecto y cada sueño construido con calidad, solidez y confianza.
Como parte de nuestra estrategia de sostenibilidad, buscamos ser el empleador preferido para nuestros colaboradores, el proveedor favorito para nuestros clientes, así como líderes ambientales y un ciudadano responsable en todas nuestras actividades. Nos honra formar parte de una de las economías más dinámicas de la región y contribuir al progreso de República Dominicana mediante la generación de empleo, la innovación en productos de la más alta calidad y el desarrollo de iniciativas sostenibles, siendo fieles a nuestro propósito trascendente de construir juntos el país donde todos queremos vivir. Dominicana se construye con progreso. Bien, en este momento vamos a conversar con el ingeniero Luis Mejía y la arquitecta Maciel Mejía de Maciel Mejía Arquitectura del Paisaje, quienes fueron responsables del diseño de paisaje de The Bridge House. Con ellos vamos a conversar un poquito de su intervención y de cómo esa relación arquitectura, paisaje y naturaleza pues se dio tan admirablemente como hemos estado viendo. Hola, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gracias otra vez por tenernos aquí. Nosotros encantados siempre de destacar el trabajo que ustedes hacen, que pone de relieve la importancia del paisaje y de la naturaleza en la obra de arquitectura, en la vida cotidiana, en fin, enriquece la experiencia de habitar definitivamente. Entonces, un poco para comenzar con el proyecto que nos ocupa, aunque vamos a conocer un poquito más de la firma, me gustaría cómo llega el encargo, cómo se da cómo surge esa idea inicial. Quizás empezamos primero con Maciel, Luis, Sí. y entonces vamos viendo qué ideas empiezan a implementarse dentro de la obra. Bueno, es muy curioso cómo llega el proyecto a nuestras manos, tanto de la arquitectura como de nosotros como equipo de paisaje, porque el uso a través de las redes sociales, por Instagram, me contactan los propietarios. Y en un principio, ellos se acercan a mí y yo inmediatamente me comunico con Luis, porque ya teníamos esa experiencia de trabajar en la montaña y en colaboración en conjunto. Entonces fue una excelente oportunidad nuevamente para demostrar que esos trabajos desde el inicio, de que el paisaje es como el vestíbulo del proyecto en cuanto al proceso de diseño. Porque en este solar, en este terreno, predominaba muchísimo la vegetación existente frondosa, boscosa propia de esa zona, de Jarabacoa. Entonces, recuerdo que fuimos, Fernando y Luis, al solar, para comprender todas esas cualidades que nos ofrecía el terreno, cuáles eran sus bondades, sus valores en todos los aspectos, a nivel de topografía, de vegetación y demás. Y por precisamente el análisis que pudimos hacer, ese levantamiento botánico de la flora, obtuvimos mucha información sobre la misma, de que era un bosque muy potable, nativo, con mucho valor. Y parte de todo el concepto que nos define incluso como equipo es justamente proteger esa naturaleza que ya existe. Nos une, digamos, como criterios fundamentales y desde ese momento empieza esa armonía interdisciplinaria y a nivel conceptual nos fuimos alimentando cada equipo, tanto arquitectura como paisaje, o sea que fue algo excepcional en ese aspecto. ¿Y qué elementos primordiales tuvieron en cuenta para esa primera pauta? Tú me decías que lo interesante es que eso dio pauta al desarrollo de la arquitectura en sí, o sea, la importancia de que llegaron juntos a la obra y que el paisajismo no es algo que se le añade a la obra para que se vea bonita. Exactamente. Bueno, justamente esa topografía es una de las protagonistas del proyecto por justamente el nombre que se le coloca a la casa luego, que es el puente, porque la cota en la que arranca el proyecto a nivel de accesibilidad es muy alta. Entonces, para poder conectar, entrar por ese segundo nivel, que en realidad es el primero, ¿no? Y luego ir desarrollando el patio conforme vaya bajando la topografía, y que ya de por sí, si vemos las imágenes de la publicación,
entendemos que el contexto que abraza esa casa ya tiene tiempo desarrollado. O sea, que ya es un fondo que tiene cierta madurez y que gracias a esa incorporación de esos elementos, entonces ya luce como si tuviese muchísimo tiempo la casa ya implementada ahí. Claro. ¿Y cuáles son los retos o sea, cómo las especies que introducir, qué mantener, qué no? O sea, cómo hacer esa transición entre lo que se está sembrando nuevo o lo que se está creando como marco para la arquitectura y lo que ya existe. Lo primero es que nos apoyamos de un equipo, y a su vez, de consultores en topografía que nos van indicando, digamos, a forma de inventario de cómo puntualizar cada elemento que existe. Luego vamos con biología, es otra disciplina del paisaje, para identificar y reconocer las especies que están. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico de ese valor, como diagramas conceptuales, para, digamos, mapear esa vegetación, que ya sabemos dónde está ubicada y que se generan ciertos vacíos, eso le da cabida a que la arquitectura vaya tomando su forma en cuanto a eso, para tratar de talar la menor vegetación posible y de esa forma hacerlo, es decir, dependiendo de lo que arroja el resultado de ese análisis, entonces tomamos la decisión de qué se elimina, qué se conserva y qué se puede trasplantar. Y ya la vegetación propuesta, en cuanto a esa capa del paisaje, es entender el contexto, entender el bosque en el que estamos insertados y a nivel comercial, que ya ahí Luis quizás nos pueda dar un poco más de información, qué hay disponible para poder hacer realidad esa teoría con esa paleta de vegetación que se propone. Claro. Me imagino, Luis, que no es fácil, no aparecen siempre todas las especies una vez que está definida, ¿no? El diseño. No, sí, el 100%, pero es algo importante en el mismo proceso de diseño, tomar eso en cuenta para que una vez el diseño esté casi terminado, las especies que estén propuestas sean de fácil acceso en el mercado, claro. Es parte integral del diseño, por lo menos en el proceso que nosotros agotamos. Exacto. Claro. Además, hay una retroalimentación, digamos, de nuestro equipo, porque ya Luis está más a cargo como de esa parte operativa, de planificación, de llevar ese sueño a la realidad. Entonces, como es una comunicación directa que tenemos de esos equipos de trabajo, de cómo desde los viveros que hay, eso va cambiando de temporada en temporada, o sea, nunca es fijo el inventario de la producción. Entonces, uno, en cierta forma, depende un poquito de qué hay en el mercado. Claro. Es como fusionar esas cosas, lo que sí está produciéndose que se dé en esa zona de vida, en ese clima y en esa elevación. Entonces, hablando ya concretamente del diseño, un poquito explícanos en qué consistió. Yo sé que nada más tuvieron a cargo la parte del diseño, ya vamos a hablar un poco de la ejecución después, pero en términos de diseño, bueno, ¿en qué consiste? El diseño está muy fundamentado en el programa, o sea, de áreas, porque conlleva una parte muy funcional. Vamos a decir que la arquitectura de A20 es muy sensible con eso. Cuando ellos están diseñando arquitectura, siempre que eso nos deja como esa facilidad, o sea, es como entrar con un canvas a diseñar de la mano con alguien que ya de por sí tiene pensado integrar elementos verdes y espacios verdes dentro de la arquitectura. Y hay un espacio primordial, central, que es de doble altura, donde ahí va un único elemento, y ese fue como, digamos, el espacio que se le dio más cabeza, probablemente, porque era, ¿qué vamos a sembrar allí que fuese algo puntual, icónico, porque es algo que tú ves desde que llegas a la casa? Estamos hablando del atrio central. Correcto. Entonces ahí se le dio vueltas a muchas ideas. Al final creo que se terminó implementando el pino criollo, que es el Pinus occidentalis de nuestra isla, para que en el tiempo, cuando creciera, entonces diera como esa bienvenida. Y así, conforme se iba avanzando en el proyecto, la vegetación también atiende mucho a los gustos de cada propietario en cuanto al espacio habitacional, porque es algo que ellos también hay que responder en cuanto a la parte ornamental, en cierta forma. O sea, como que uno designe elementos en el diseño que vayan acorde a la satisfacción personal de ellos, de cuáles eran sus preferencias y sus gustos. Exacto. La casa, como tú decías, la diferencia de topografía, hay una parte que está elevada, o sea, vamos a decir que el nivel de llegada
todavía más bajito que la cota las áreas sociales son más bajitas que el nivel de llegada. Y en el segundo nivel, o mejor dicho, la planta baja, que es íntima, hay una terraza que parece flotar y está rodeada de un cinturón verde. Realmente, ¿qué especies ahí utilizaron? Bueno, eso está rodeado de pinos que ya existían. O sea que básicamente el arbolado que se ve en el proyecto es el que estaba en el solar. O sea que fue una propuesta complementaria al bosque. Básicamente constituida por estrato arbustivo y bajo, y herbáceo. Y entre comillas, bajo mantenimiento. También es algo que tomamos en cuenta al momento de diseñar. De que fuese una vegetación que pueda subsistir como en el tiempo y autogestionarse y de muy baja tensión, porque también es una casa de segunda vivienda, que de un destino, los propietarios no viven en el país, entonces sí tienen como esa oportunidad de tener una casa que no necesariamente estén constantemente atendiendo. Me imagino que eso es algo muy importante, Luis, en cuanto a la operación ya o el servicio post, ¿no? En este caso que fue el diseño ejecutivo, o sea, ¿qué tan importante fue eso para que luego otro equipo pudiera ejecutarlo? ¿La selección de especies o específicamente qué? ¿Lo del mantenimiento? Sí, no, ya en términos de diseño, como de decía Maciel, de documentación. Claro, como el diseño de nosotros termina siendo tan exhaustivo a nivel de documentación, gráficos, ilustración, es muy fácil para que cualquiera pueda implementarlo. Eso es uno de los valores agregados que tiene nuestra propuesta y es algo que a veces en el inicio es difícil explicar que lleva, pero luego se ve claro. Hay que tener cuidado con lo que tú dices que es fácil para el que sabe. Claro. Sí, para que no sea cualquiera que crea que cualquier jardinero. Claro, pero aún así, cuando la documentación está tan detallada, cantidades, nombres, ubicación, hasta el que no sabe tanto puede tener una idea bastante clara y puede lograr un buen resultado. Que es, diríamos, uno de los beneficios de lo que ustedes le pueden aportar a un buen proyecto. A un cliente, a un proyecto. Claro que sí, que la firma, bueno, por su especialización, pues, ofrece, ¿no? Esa ventaja. Nos ha tocado incluso diseñar proyectos que otros equipos de ejecución van a instalar. Y es muy, como Luis dice, muy práctico, muy friendly. O sea, la lectura del proyecto es de fácil acceso y es interpretativa. O sea, totalmente muy fácil implementarse. Entonces ya a nivel de organización de ustedes, ¿cómo se organizan? ¿Ustedes lideran el grupo, el equipo? ¿Tienen más personas? Un poco, no sé si Luis, tú que estás encargado de toda esa parte, nos explicas un poquito de ya cómo brindan, ¿no?, los servicios que ustedes brindan, como firma, como estudio de paisaje. Básicamente, Maciel como fundadora, la firma lleva el nombre, es prácticamente la cara de la empresa. Es la que tiene la filosofía y trae la profesión de su formación académica y todo, y dirige todo lo que es la interacción con los clientes, el diseño y esa parte como que de detalle del producto final. Ya yo soy un poco más operativo, dirijo las operaciones de todo lo que tenga que ver, poder materializar en el producto de planimetría, o sea, el diseño o ya también las instalaciones y todo lo que se necesite. La parte administrativa, la parte operativa, todo lo que va... Claro, hacerlo realidad. Exacto. Y aterrizarla. Lo aburrido, lo numérico. Y me imagino aterrizar también a la arquitecta y el diseño. Muchas veces. Que ahí también a veces entra la parte de hermanos, que uno intenta hacerlo con lo que tiene que ver con el trabajo, pero a veces se mezcla también lo que ha pasado la vida entera, que son... Yo he trabajado con mi esposo y yo sé que, aunque no es hermano, pero y he trabajado con mis hermanos y también entendemos eso ahí, pero al final lo importante es que el resultado, bueno, pues es bueno. Entonces, me gustaría que dieran también algún mensaje, su visión de la importancia de traer el paisaje a la arquitectura. Y como tú decías, Maciel, desde el día 1. Sí, yo creo que eso ha ido cambiando en nuestra cultura profesional, vamos a decir, en el país. Porque yo siempre digo que el paisaje es una
profesión relativamente joven en nuestro país, que no tiene ni siquiera medio siglo, formalmente. Y es ya en este siglo que comienza a, de manera formal y profesional, a haber una oferta de personas que ya se capacitan académicamente para regresar al país con ese conocimiento. Eso te iba a decir, que ni siquiera se forman aquí, porque aquí no existe la especialidad. Entonces, el paisaje siempre está presente antes de que la arquitectura llegue y que la construcción se realice. O sea, el desarrollo humano es, hasta cierto punto, impacta cualquier entorno que vayamos a intervenir. Lo que nosotros tratamos, el paisajista, es que se mitigue el daño lo más que se pueda. O sea, de que no sea tan abrasiva esa intervención, porque somos como la voz de la conciencia del mismo entorno. O sea, tratamos de proteger y llegar a tiempo nos permite que no se talen elementos sin necesidad, para que el mismo constructor, a nivel de eficiencia de inversión, pueda entender que es mejor dejar y conservar hasta cierto punto esos elementos que tienen tiempo y que valen recursos económicos incluso. O sea que llegar a tiempo implica muchas cosas que solamente cuando lo vives y puedes evidenciarlo en esa colaboración, con el resultado final se nota. Y yo creo que nuestra práctica, poco a poco, es la que va abogando y va demostrando ese quehacer. Y nosotros siempre tratamos de promover eso. Es difícil porque el arquitecto ya establecido de hace tiempo, sobre todo el que es más maduro, no está en su forma de operar, porque nunca lo ha necesitado. Entonces, como de repente ya eso es necesario. Claro. Entonces, como tratar de eso, de educar un poco a nuestro propio gremio profesional. Y con resultado de los trabajos tuyos y de otros colegas, que no son muchos, pero sí sabemos que eso da. Y entonces ya a nivel de servicios en general de la firma, Luis, además, bueno, el diseño se entrega, se lleva a cabo, ustedes intervienen muchas veces en la mayoría de los proyectos. Tú pudieras decir que lo ejecuta la misma firma, servicio post entrega. Sí, la mayoría de los proyectos que diseñamos, los ejecutamos, no todos obviamente. Luego de la entrega hay un seguimiento, pero no es un seguimiento continuo, es parte de la misma entrega. Todavía no tenemos esa oferta de un mantenimiento o un seguimiento continuo, puede ser que en un futuro sí. También tenemos otro tipo de acompañamiento, puede ser a nivel de consultoría, puede ser a nivel de supervisión, depende de lo que el proyecto amerite y el cliente necesite en el momento. Claro. Es importante, yo creo que recalcar cosas que nos han tocado, que no necesariamente son de diseño. Nos han contratado para proyectos de hospitalidad, por ejemplo, en desarrollo, donde la firma de paisaje es de fuera. Y así como pasa en arquitectura, que hay que buscar una firma local para no solamente nacionalizar el proyecto y desarrollarlo localmente, sino también, en nuestro caso, poder proporcionar la información eficiente al equipo de fuera. Porque con el paisaje tú tienes que entender muy bien cómo funciona. Y esas herramientas solo la conoce el de aquí. O sea que nosotros hemos servido de ese puente entre los clientes y las firmas internacionales para también tener esas alianzas con equipos de fuera. Eso nos ha también dado, a nivel de experiencia, esa interacción de cómo opera una firma americana, por ejemplo. Y que en nuestro norte probablemente no es un tema de comparación, pero sí es aspiración a que nuestra entrega y nuestros resultados se asemejen lo más que se pueda al plano internacional. O sea, como que queremos tratar de traer esa experiencia al país, aunque nos está costando un poco eso mismo de que pero es importante lo que tú dices, esa referencia, porque aquí cada vez más en el ámbito profesional hay proyectos mucho más ambiciosos, de mucho mayor inversión, y los profesionales tenemos que estar preparados para dar respuesta. O sea, los dominicanos, los profesionales dominicanos, estar preparados para dar respuesta a esos proyectos en todos los ámbitos. Además de que, dándole un poco la idea de conexión de lo que esa falta en la parte comercial, esos proyectos, otra de las ventajas de entrar al principio es que tenemos mucho tiempo o lo suficiente para planificar
si hay una carencia de las especies que hay que utilizar en la propuesta a nivel de producción en el mercado, poder producir una cantidad específica para el proyecto. Claro. O sea, a nivel de vivero in situ de los proyectos. Eso también nos ha tocado. Como tienen ese contacto con los viveros, o sea, de claro. decir, mira, viene un proyecto, necesitamos que me produzcan tantos, qué sé yo, tanto pino. También estamos hablando de millones de metros cuadrados, hectáreas, donde probablemente esos proyectos tengan alguna parcela que se pueda utilizar para producir la vegetación del proyecto. Esos son el tipo de estrategias. Buenísimo. Claro, esos son el tipo de estrategias que agregan mucho valor y eficientizan mucho los recursos, ahorran muchos recursos de todo tipo, pero que solo se logran cuando hay una noción, o sea, se entiende de que eso se puede hacer primero y se quiere hacer. O sea, por eso es importante que el mercado, los desarrolladores y nosotros como nación tengamos eso presente, de que planificar es importante y que planificar el paisaje también es necesario para ese tipo de cosas. Ahorra recursos. Claro, todo tipo de recursos. Optimiza, uno aprovecha el tiempo para crecer esa vegetación. Y es que una capa que muchas veces se diseña una cosa y por no tener el tiempo de planificarlo correctamente se terminan tomando decisiones en obra o en la ejecución a último minuto para cambiar una especie por otra porque no está disponible en ese momento que se vaya a plantar. Es importante también que creo sacar o decir que ustedes han intervenido en proyectos de diferente índole, incluyendo urbano, como no es ya tan reciente, pero el Cristo Park, del cual hemos estado también hablando acá y ha salido en la revista. Y entonces es interesante ver que como que a nivel de todos los sectores de la profesión, el paisaje es muy importante, o sea, desde el nivel urbano hasta la escala residencial, como hemos estado viendo, la residencial de montaña, vacacional o de playa, o sea, cada entorno entiendo que tiene sus características. Y va transversal. Nosotros, justamente, gracias por mencionarlo, somos una firma muy integral en ese sentido, donde abarcamos toda la tipología de proyectos y todas las escalas, incluyendo la de planificación, o sea, de master plan, infraestructura, que está muy relacionada con el paisaje que existe, porque es estudiar el paisaje, traer esa nueva capa de desarrollo de cómo incluso el uso propuesto del suelo es paisaje, aunque no lo creamos, y eso de que no hay límites ni siquiera de ubicación, porque hemos trabajado desde Pedernales, ahora mismo tenemos un proyecto en la costa norte, en Cabarete, ya conocemos a fondo la montaña, o sea, el contexto ya de bosque en altura. En la costa también tenemos en La Romana, en Punta Cana, en Bávaro, Santo Domingo. Y en la ciudad también el mismo Parque Ambiental Los Próceres, que es más reciente que Cristo Park. Vale la pena también visitarlo porque es un mini espacio público de conexión a nivel peatonal, que tuvimos la oportunidad de trabajar en la instalación del mismo, o sea, ahí la ejecución fue a cargo de MAP, y el diseño con trazado. Eso sí lo pudimos trabajar en colaboración con ellos. Sí, excelentes ejemplos todo lo que mencionas. La verdad que muchísimas gracias. Me siento muy contenta de poder contribuir a que esta noción de importancia, ¿no? Desde la planificación hasta su ejecución, tener el paisaje en cuenta, ¿no? En todo tipo de proyectos. Muchísimas gracias. Me gustaría que antes dijeran a dónde encontrarlos, sus redes sociales, que ustedes mismos nos compartan para que los amigos pues se enteren. Claro que sí. Está la del estudio de diseño, que es map.rd, mmap.rd. Eso es en Instagram. Y tengo también me pueden encontrar a nivel más personal, profesional en Paisajista, que es ya donde tendríamos como esas experiencias más a modo personal, vinculadas totalmente con la práctica del paisaje. Yo creo que ahí es donde principalmente nos pueden encontrar. Ok. Bueno, pues desearle que sigan con tan buena práctica, felicitarlos y agradecerles también que nos hayan traído esa visión y esa forma de conectar, ¿verdad? Arquitectura, paisaje, naturaleza. Claro. Gracias a ustedes por recibirnos.
Ya está circulando Arquitecto 128. Búscala en nuestros puntos de venta. Visita nuestra web o escríbenos al WhatsApp 809-732-7674. Claro, y además de la madera, entonces en cuanto a materialidad, ahora que habla de esa posible oscuridad o cómo la luz interviene, ¿qué combinación de materiales ya como la madera de por sí ya es muy cálida, Sí. pero hay contraste para darle como esa modernidad a la casa? La casa se resume casi a dos materiales, que es el concreto y la madera. ¿80 madera, 20 concreto o todavía más madera? Es como un 60 madera, 40 concreto. Lo que pasa es que no es tan evidente desde el exterior. Se ve pura madera. Se ve pura madera, pero como está estructurada, es como que un bloque de concreto se incrusta en la montaña y empieza a ser la base de todo. Y encima de ese bloque de concreto entonces viene y se posa la ligereza de la madera. Entonces cuando uno experimenta la casa y uno baja a un búnker que se siente muy diferente al ambiente superior. Entonces esa expresividad del concreto visto, de la madera, también estamos usando la madera tintada de negro. En un principio queríamos que fuera quemada, esa técnica japonesa, el Sousu Hiban. Pero complicaba mucho por la disponibilidad de mano de obra. Entonces el constructor tuvo una idea de, mira, no, de hecho no fue el constructor, fue Arturo Espradel, que me dijo en ese momento, mira, tú puedes agarrar aceite quemado de carburador de esos camiones que llegan hasta allá arriba y lo usa para teñir la madera y eso le crea su propia protección incluso. Eso lo usaba mucho Marrancini, Sancocho Marrancini en sus primeras casas, en casa de campo. Yo recuerdo que hicimos reportaje de esas casas, que lo pueden encontrar en Arquitecto Viejísima. 27 por ahí. y era, exacto. Sí. Wow. Y él usaba el aceite quemado y era incluso protección de la madera. Exacto. Él sugirió esa ruta. Finalmente tampoco se consiguió. Parece que no queman tanto aceite ya los camiones. Y se tintó. Y eso le da entonces un poquito de contemporaneidad a la misma madera que típicamente se usaría y da el tono negro que tiene la casa, bien distintivo. La cubierta es metálica. Sí, es zinc. O sea, los zinc de cualquiera que uno consigue en la ferretería, acanalado. Y cuando llueve, me imagino, ese sonido ahí, debe ser chulísimo. Sí, es una belleza. Y sobre todo que el techo se estructuró bien a nivel de sistema constructivo, porque tiene una capa de aislante debajo del aluzinc y luego un revestimiento en madera en los plafones. Entonces, no es un sonido ensordecedor de la lluvia, sino bastante agradable. Claro. Mira, Luis, y en esa evolución del proyecto, ¿cómo influyó la participación de los propietarios? Desde el primer momento, ellos abrieron la conversación diciéndome, yo estudié en el Politécnico Loyola. Voy a decir su nombre, Henry. Y sacó un dibujo. Mira, yo estaba pensando que la sala puede ir, ¿cuánto? Y me enseñó su zonificación del proyecto y los árboles en el medio. Y a mí me encantó. O sea, a mí me encantó eso. Yo lo vi y yo le dije, óyeme, yo voy a trabajar con esa idea. Y lo primero que yo hice cuando agarré el proyecto fue rayarle encima el dibujo de él. Y empecé a hacerle sugerencias y decirle, mira, mejor esto así, mejor esto asado, mejor esto así. Y le fui transformando el dibujo, racionalizándolo, obviamente refinando el criterio arquitectónico. Y ellos le encantaron. O sea, el hecho de que uno trabaje con su idea para ellos fue maravilloso, muy especial. Entonces, eso creó en ellos un sentido de pertenencia con el proyecto muy particular que yo creo que me ha tocado muy pocas veces experimentar. En el que al final, cuando se entregaron los documentos constructivos para construirse, ese era su proyecto, ese era su diseño. Claro. Ellos lo defendieron con dientes y uñas, como dicen. O sea que fue maravilloso todo el proceso. Buenísimo. Sí. Eso
llena mucho, porque uno dice siempre como que un buen proyecto necesita un buen arquitecto o arquitecta, pero también un buen cliente. Totalmente. Que haya ahí. Y ese, cuando se dan esos procesos de colaboración, me imagino que es todavía más satisfactorio para como que todo el mundo sale feliz. Yo lo considero a ellos un grande amigo hoy en día, y fue gracias al proyecto, a ese proceso del proyecto. Algo similar pasó con otra casa en Jarabacoa. Nos hicimos mucho más cercanos y no siempre se da a ese nivel, así que fue muy bonito. Y a nivel de instalaciones ya, que habían facilidades en el lugar, o sea, hablamos agua potable, o hubo que hacer, porque eso también es otro reto, otro desafío particular. ¿Tú sabes lo que es cuando algo está tan lejos que tengo un munucú? Sí, exacto. Eso era lo que pensaba. Es literal, tengo un munuco. Esto tengo un munuco, peor todavía. Ni se sabe el nombre. O sea, un munuco después de un munuco. Sí. Entonces, ahí no había nada. Eso era literal, monte y culebra. No había ningún servicio de ningún tipo. Y de hecho, la construcción se hizo con una planta eléctrica auxiliar y fue un lío lograr la conexión con EDENorte, porque no había nada por ahí. Así que sí, todo eso fue creado desde cero. ¿Qué tiempo tuvo el proceso de construcción o de diseño? O sea, como... El proceso de diseño fueron unos 8 meses. De primera visita hasta última entrega. Preconstrucción. Luego el proceso de construcción, por diversos motivos, se extendió más de lo que debió haberse extendido. En parte también por la ubicación. O sea, sí, mucha lluvia. La lluvia retrasó mucho esa obra. Y la mano de obra. O sea, se desaparecían, no querían volver. Fue un reto. Pero está muy aislada la casa. O sea, alrededor. Mira, no está tan desconectada de la civilización. No, yo digo de otro lado, o sea, vecinos, no. Bueno, la casa se encuentra dentro de dentro de una lotificación. Alguien tenía ahí mucha tierra y decidió dividirla y venderla. Ahora, en el momento en el que ellos empezaron la casa, solamente habían como 2 casas más en esa montaña entera. Entonces, no se percibe nada alrededor de la casa cuando uno está ahí. Pero eventualmente, si tiene más éxito ese residencial, me imagino que se verá uno que otro vecino cerca. Ya, tú sabes que viendo de nuevo la portada, y si ojeamos la revista también sé que se ve mucho. El trabajo de iluminación es interesante e importante, porque te da en medio, sobre todo en el atardecer, te da, o eso fue amanecer. Tú que estabas ahí, no sé, la foto. Ese fue atardecer. Fue atardecer. O sea, le da como, la destaca, la exalta, se ve muy hermosa, incluyendo la iluminación también de la parte del paisajismo. Sí, totalmente. La iluminación ha enaltecido muchísimo ese proyecto. Esa iluminación la diseñaron los amigos de Lumière. Luis Turla tuvo a cargo de esa iluminación. Y definitivamente la casa, la primera vez que yo la vi de noche, fue a través de un video del propietario. A mí me enamoró. Lloraste así como que... yo esa noche pensé mucho en esa casa y yo recuerdo que a Carmen le dije cuando iban a documentarla, Carmen, yo necesito que se documente de noche también porque es una belleza en la noche, realmente. Bueno, la expresión de Fernando cuando llegó fue, me dijo, esa es la verdadera casa del bosque. Sí, que nos excusen los amigos de la casa del bosque, que no les vamos a quitar su mérito, también es una casa preciosa. Sí, es que está muy envuelta realmente en los pinos. Claro, y hay una frase que me queda de tu memoria descriptiva que decía que la casa pretendía ser un puente entre arquitectura y naturaleza. Sí. O sea, en el sentido abstracto. Ya sabemos que dejémoslo del puente atrás. Pero como verdad, como abstracción yo creo que lo logra porque es una especie de lograr ese refugio íntimo que te brinda, ¿verdad? Estar entre la montaña y al mismo tiempo la apertura hacia ella. Totalmente. O sea, está concebida para el disfrute de la naturaleza, totalmente. ¿Y qué dirías que te queda como aprendizaje de haber diseñado y construido esta obra?
Muchísimas cosas, pero en particular a mí me resuena mucho la idea de que no se necesita lujo ni exuberancia para lograr una gran espacialidad. O sea, esa casa de madera de pino, cemento pulido, los pisos, pintura en algunos lugares. O sea, una materialidad tan noble, tan sencilla, tan costo eficiente, tan del lugar. Y el resultado entonces se siente tan agradable. No tiene nada que ver con el costo de la materialidad o que yo use travertino o que yo use una piedra que traje de Portugal. O sea, nada de eso. El lujo aquí es el diseño. El lujo aquí es el diseño arquitectónico y cómo la luz natural va moldeando todos los espacios. Eso es lo que más me queda. Buenísimo. Bueno, yo también como de la experiencia que nos cuentas y por los resultados entiendo que sí, que la arquitectura pues es más que imponerse. Ahí vemos claramente cómo la buena arquitectura cuando se hace parte de ese contexto, cuando puede responder con sensibilidad, ¿no? a la naturaleza. Y bueno, yo creo que, no sé si tiene algo más que agregar, pero realmente felicitar a todo el equipo de A20 Arquitectos. Estás tú aquí representándolo, pero yo sé que es un trabajo de equipo. A todos los profesionales que intervinieron, por supuesto, a los clientes por esa buena idea, Henry, muy atinado, ¿verdad? Mencionarlos. Y bueno, Mariel, también Henry y Mariel. Henry y Mariel, pues a darle también como esa oportunidad a este grupito de nobles que decidieron aventurarse e ir a ver el sitio, ¿verdad? Sí. Sin ningún compromiso, pero bueno, eso también es un poco del arrojo. Así que adelante con la práctica, como te digo siempre, nos encanta ver cómo profesionales jóvenes que uno ha visto como... Recuerdo que publicamos tu portafolio, recién llegaste de la maestría, y cómo has podido ir desarrollando sin perder ese compromiso hacia la buena práctica, como tú dices, a partir de la economía de recursos, de la sensibilidad al contexto, de una materialidad consciente, ¿verdad? El uso de recursos eficientemente. Así que felicidades de nuevo. Pues dinos a dónde puedes seguirte, a todos los que nos están viendo y escuchando, que tú mismo nos digas dónde poder seguir viendo de tus proyectos. Bueno, pueden seguirnos en A20 Arquitectos, @A20 Arquitectos. Ok, pues ya saben, A20, así mismo. Sí. A20. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por permitirnos documentar esa maravillosa obra. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias. Recordarles que esta edición está circulando, la 128, y que es parte de otras obras residenciales que están en esta publicación. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Visita nuestro sitio web arquitecto.com, únete a nuestra comunidad en las redes sociales Arquitecto RD, suscríbete al canal de YouTube, danos un me gusta o déjanos un comentario.